Muy bien, yo voy a hablar acerca de la circunferencia. Primero vamos a definirla. La circunferencia es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza porque todos los puntos que la conforman se encuentran a la misma distancia del centro. Dicha distancia permanente se denomina radio. Es importante distinguir la circunferencia del círculo, siendo este último el plano contenido dentro de la primera. Visto de otro modo, la circunferencia es el perímetro del círculo. Las partes de la circunferencia son las siguientes. Arco. Este es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. Radio. Es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. Diámetro. Es el segmento que une dos puntos extremos de la circunferencia pasando por el centro. Cabe notar que el diámetro es el doble del radio. Cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero a diferencia del diámetro, no pasa por el centro de la figura. Arco. Es la curva que une los dos extremos de una cuerda. Ángulo central. Es el ángulo que se forma entre dos radios de la circunferencia. Semicircunferencia. Es la porción de la circunferencia delimitada por dos extremos del diámetro. Ahora vamos a presentar la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en CHK. La ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en CHK y radio representado con R es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación general. La ecuación general de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más mx más ny más p igual a 0. Es una ecuación de dos variables x e y, tal que los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada son iguales y no tienen término en xy. El centro y el radio se pueden calcular de la siguiente manera. CAB igual a menos m sobre 2, menos n sobre 2. R igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos p. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por último, queda el tema de transformación de la ecuación de la circunferencia de su forma general a la canónica. Toda circunferencia expresada por medio de su ecuación general puede escribirse en su forma canónica u ordinaria mediante operaciones algebraicas sencillas. Además, esta transformación permite establecer una relación entre el centro y el radio de cualquier circunferencia con los coeficientes de su forma general. En el caso de que la forma de la ecuación de una circunferencia fuera ax cuadrada más ay cuadrada más dx más f igual a 0, con a igual o diferente a 1, se debe dividir la ecuación entre a antes de realizar cualquier transformación algebraica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. La elipse es la curva plana y cerrada cuya suma de distancias desde cada punto hacia dos puntos F1 y F2 es constante. Los puntos F1 y F2 se denominan los focos de la elipse. Tenemos los elementos de la elipse, que como se pueden apreciar en la imagen son F1 y F2 como focos de la elipse. Los ejes de la elipse A1 por A2 es igual a 2A, eje mayor de la elipse que pasa por los dos focos de la elipse. B1 por B2 que es igual a 2B y es el eje menor de la elipse. Es perpendicular al eje mayor de la elipse y pasa por su centro. La que se indica con la letra A es el semieje mayor de la elipse. La indicada con la letra B es el semieje menor de la elipse. Y la O es el centro de la elipse, el punto de intersección de los ejes mayor y menor de la elipse. También tenemos las propiedades de la elipse, que en este caso dividimos en 5 propiedades básicas. Y la primera es que el ángulo entre la recta tangente de elipse y el radio focal R1 es igual al ángulo entre la recta tangente y el radio focal indicado con R2. La segunda propiedad es que la ecuación de la recta tangente de la elipse en el punto M con coordenadas xm y ym es igual a 1 igual a xxm más ym, a2
y B2. El punto 3 es que si una elipse es cruzada por dos rectas paralelas, entonces el segmento que une los centros de los segmentos que resultan al cruzar las rectas, la elipse siempre pasará por el centro. Esta característica le deja construir el centro de la elipse con ayuda de una regla y un compás. La cuarta propiedad es que el evolute de la elipse es el asteroide extendido a lo largo del eje menor. Y finalmente tenemos que, si inscribir una elipse con focos F1 y F2 en un triángulo ABC, entonces se cumplirá la siguiente razón. 1 es igual a F1A por F2A más F1B por F2B más F1C por F2C. Y en un triángulo CA por AB y AB por BC y BC por CA. También contamos con la ecuación de la elipse, la ecuación canónica de la elipse. Esta ecuación describe una elipse en coordenadas cartesianas. Si el centro de la elipse, indicado con O, está al principio del sistema de coordenadas y el eje mayor está en abscisa, entonces la elipse se describe con la siguiente ecuación. 1 es igual a x2 más y2, que es igual a a2 y b2. Y si el centro de la elipse O está desplazado al punto con coordenadas xo y yo, entonces la ecuación es 1 es igual a, entre paréntesis, x menos xo por 2 más y menos yo por 2. Que esto también se indica en los puntos A2 y B2. Y finalmente contamos con la fórmula para calcular el área de la elipse. Y esta es A es igual a pi por AB. La parábola. Se llama parábola al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Elementos: directriz, eje focal, vértice, lado recto. Una forma de definir a las parábolas es usando la ecuación general y igual a x al cuadrado. Esta ecuación representa a una parábola con un vértice en el origen 0,0 y un eje de simetría en x igual a 0. Adicionalmente, también podemos usar al foco y a la directriz de la parábola para obtener una ecuación, ya que cada punto en la parábola es equidistante al foco y a la directriz. La hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano cuya diferencia es distancia de distancias de dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos se llaman focos. Los elementos principales de la hipérbola son focos, puntos fijos mencionados en la definición, centro, punto medio de la distancia entre foco y foco, vértice son los puntos de intersección de la curva con la recta que contiene a los focos. La distancia del centro a un vértice se llama A, eje real o transverso y eje imaginario o conjugado. En la representación de una hipérbola en un sistema cartesiano, si el eje focal es paralelo al eje X, se llama hipérbola horizontal. Sin embargo, si dicho eje es paralelo al eje Y, la curva es una hipérbola vertical. Y con esto concluye nuestra presentación.